Juan Felipe ya va a empezar a transmitir, entonces para que eh, pues tengamos los micrófonos apagados, ¿vale? Hasta que iniciemos. Bienvenidas a todas las personas que se están conectando por nuestras redes sociales, por Zoom. Vamos a dar unos minuticos a que más personas se conecten y empezamos, ¿vale?
Afíliate a tu comunidad y esto no te volverá a pasar. Ir a cine un fin de semana y en la noche se ha vuelto muy costoso, por eso preferimos quedarnos en casa. O buscamos la forma de ir los días de promociones entre semana o ir en la mañana para que el precio sea más accesible. Sí, muchos solemos hacer eso, pero con tu comunidad ya no será necesario. Pregunta por nuestros descuentos de cine y utilízalos cuando quieras, sin importar el día de la semana o la hora. Ir a cine se volverá uno de tus pasatiempos favoritos, porque disfrutas en familia o con amigos y pagas menos con tu comunidad. ¿Tus próximas vacaciones y no sabes a dónde ir, qué hacer o dónde hospedarte? Te dejamos algunas opciones que puedes tener en cuenta y obtener algunos descuentos por ser afiliado a tu comunidad. Con nuestro aliado JetTours puedes adquirir tiquetes nacionales e internacionales, asistencias médicas, alojamiento y planes vacacionales con descuentos entre el 3 y 7%. Si quieres viajar al Pacífico colombiano y no tienes dónde hospedarte, el Hotel Maguipi es una excelente opción y recibes un descuento del 10%. Si buscas vivir la experiencia de la esencia encantadora de la región cafetera, puedes hospedarte en el Hotel Salento Real, donde obtendrás un 12% de descuento. Si quieres completar la experiencia cafetera, también puedes darte un borondo por el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria Panaca, donde contarás con un 10% de descuento. Y por último, tenemos convenio con Celina, donde podrás conseguir alojamiento en diferentes lugares del país y del mundo con un 20% de descuento. No compres tu SOAT en cualquier parte, evítate una estafa. Recuerda que el SOAT ya tiene un precio establecido. Si ves alguna promoción o descuento, evítalo, puede ser una estafa.
Cómpralo en un lugar certificado o de confianza, como Edimartin Colombia, tu comunidad. Nosotros contamos con alianza con grandes compañías de seguros que nos ayudan con la gestión administrativa para adquirir tu SOAT de manera rápida y segura, sin filas ni desplazamiento. Llámanos, adquiere o renueva tu SOAT ahora. Bienvenido a tu comunidad, un lugar donde la unión y el crecimiento van de la mano. Aquí encontrarás un espacio donde podrás descubrir nuevas oportunidades y disfrutar de beneficios enfocados en tu bienestar. En esta comunidad, la familia es el eje fundamental. Nuestras estrategias, actividades, convenios y alianzas están dirigidas en atender tus necesidades y las de tu grupo familiar. Te estaremos compartiendo constantemente la programación de encuentros virtuales o presenciales para que puedas asistir en familia a conversatorios, charlas o eventos donde con la ayuda de expertos trataremos los siguientes temas: crecimiento personal, relaciones familiares y con el entorno, sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, y emprendimiento y gestión empresarial. Te invitamos a ingresar a www.tucomunidad.com.co para que conozcan nuestros productos y servicios de nuestra red de convenios a nivel nacional que construimos para ti. Si tienes algún convenio de interés que no veas incluido en la plataforma, escríbenos y nuestro equipo buscará para ti opciones que respondan a tu necesidad. Recuerda que siempre puedes escribirnos vía WhatsApp o llamarnos al 602-554-0200. Descubre, disfruta y benefíciate con tu comunidad. Juntos creamos más beneficios y mayores oportunidades. Bueno, muy buenas tardes, noches ya para todas las personas que se conectan el día de hoy a esta charla sobre la reforma pensional desde Instagram, Facebook y por acá por Zoom. Sin más preámbulos, quiero presentarles a Oscar Pardo Sarmiento, economista con especialización en seguridad social con 30 años de experiencia y gerente de la firma TG Consultores en Cali, uno de nuestros convenios aliados que están disponibles para todos ustedes con el fin de brindar asesoría en temas relacionados a su pensión. Teniendo en cuenta esto, el tema de la conferencia que está por iniciar tiene que ver con todo lo relacionado a la reforma pensional. Así que tomen nota y preparen sus preguntas para resolver todas las dudas que tengan. Bienvenido, Oscar, y te cedo la palabra. Daniela, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, bienvenidos a todos en este tema de las pensiones. Sabemos que es un tema álgido, que ha tenido mucha controversia últimamente y que desafortunadamente no todo el mundo está pendiente de los cambios que suscitan en la ley y lo que nos puede afectar a nivel pensional, no solo a nosotros, sino a nuestro núcleo familiar. Entonces, nada, dándole la bienvenida y esperamos que sea de su agrado. Al final, abrimos un set de preguntas y con muchísimo gusto. Entonces, Sistema Nacional de Pensiones, vamos a hacer algo muy sencillo. Primero que todo, y es explicar cómo está actualmente nuestro Sistema Nacional de Pensiones, que muchos ya lo saben. Existen dos regímenes pensionales. Uno es el régimen de prima media con prestación definida, que es administrado por Colpensiones, el anterior Seguro Social, y otro es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es administrado por los fondos privados que hoy existen a saber y es Porvenir, Colfondos, Protección y Escantia. Los tipos de prestaciones económicas que conceden en los dos regímenes o mejoran el sistema son pensión de vejez, una pensión de invalidez o una pensión de sobreviviente, auxilio funerario, una indemnización sustitutiva en el caso de Colpensiones, cuando la persona no reúne los requisitos,
llega a la mayoría de edad, pero no reúne las semanas, tendrá derecho a una indemnización sustitutiva y en los fondos a una devolución de aportes cuando llegue a la edad y no reúna ni la semana ni el capital mínimo para constituir una pensión de por lo menos el 110% y pago de incapacidades. Ya. ¿Cuáles son, digamos que las diferencias que existen en el régimen y las similitudes entre los dos regímenes? Primero, la edad de los hombres y las mujeres es la misma, tanto en Colpensiones como en los fondos. Las damas se pensionan a los 57, los caballeros nos pensionamos a los 62 años. Las semanas exigidas en Colpensiones son 1.300 semanas y las exigidas en los fondos privados son 1.150 semanas o tener por lo menos un capital que financie una pensión de 110% del salario mínimo mensual legal vigente. Ya les había dicho que hay una indemnización sustitutiva en Colpensiones, una devolución de saldos en los fondos privados. En el régimen de prima media en Colpensiones, la pensión se calcula luego de que la persona, obvio, cumple el requisito de la edad y tiene por lo menos la exigencia son las 1.300 semanas, se calcula con el promedio salarial de los últimos 10 años cotizados. Se saca un promedio y sobre ese promedio se da un porcentaje que correspondería a la pensión que la persona va a percibir en ese régimen, o sea, cuando se pensiona con Colpensiones. En el régimen de ahorro individual, el régimen, o mejor, esta pensión va a depender del saldo acumulado en nuestras cuentas de ahorro individual. Estas cuentas de ahorro individual se constituyen con los aportes que se hacen mensualmente, con los rendimientos que dejan esos aportes, con bono pensional en el caso de que tenga bono pensional y con los intereses del bono pensional. ¿Cuándo se genera un bono pensional? Cuando la persona en algún momento antes de estar en el fondo privado cotizó al extinto Seguro Social o hoy Colpensiones por lo menos o menos más de 150 semanas o tuvo aportes a entidades del sector público antes del año 1994 o entrada en vigencia la ley 100. Entonces esos son los que tienen bono. Entonces las personas jóvenes que por primera vez entraron a laborar y se vincularon a un fondo privado no van a tener derecho a un bono pensional. En el régimen de ahorro individual se manejan unos riesgos, que ese riesgo o tipos de fondo mejor que va de acuerdo a la edad de cada persona. Voy a poner un ejemplo. Hay un tipo de fondo que dice mayor riesgo. El mayor riesgo se lo pueden adjudicar a los jóvenes. Porque, ¿qué pasa? Ellos, si por ende este fondo llegara a perder, ellos van a tener en el tiempo la posibilidad de volverse a recuperar. El moderado ya se lo van o se lo pueden dar a las personas que están cerca a los 30, 40 años, porque ya su expectativa de pensión está más cerca. Y el conservador ya se lo dan a las personas que están muy cerca a la pensión, no les permiten hacer un alto riesgo, un mayor riesgo, porque pueden perder. Esto solo es en el fondo, en los fondos de ahorro individual. Ahora hay un punto clave que son los traslados de régimen, o sea, cómo se trasladan de un fondo de pensiones a un fondo privado o viceversa, del fondo privado a Colpensiones. Nosotros hicimos una línea de tiempo para explicarlo de alguna manera. Al comienzo, en la ley 100, los traslados entre regímenes era cada 3 años, ¿cierto? Existía un famoso retracto que la persona contaba con 5 días, es decir, si yo me afiliaba hoy, tenía 5 días para retractarme de la afiliación. Entonces, eso fue con la ley 100. Luego, cuando aparece la ley 797, se crea ya los 5 años de traslado entre regímenes. Entonces, una persona tiene que permanecer 5 años en el régimen para poderse trasladar. Ejemplo, si yo me vinculo a Colpensiones, tengo que esperarme 5 años para trasladarme a un fondo y viceversa. Los 5 años son calendario, no son 5 años de cotización. Si yo me vinculé en el 2020, solo hasta el 2025 puedo trasladarme. Entonces es calendario, más no tiene nada que ver con esa parte. Y otra cosa es que en la ley 797 apareció una figura que era la prohibición de trasladarse, y es que a las personas, el artículo lo dice así, a las personas que le falten menos de 10 años para tener derecho a la edad de la pensión, no pueden trasladarse de régimen. En otras palabras,
las mujeres mayores de 47 años y los hombres mayores de 52 años no podían trasladarse, no pueden trasladarse de régimen. Les toca quedarse ahí donde están. Entonces, por eso es importante que las personas antes de esta edad verificaran, revisaran cómo está su situación pensional, porque después de que pase esa barrera de la edad, repito, mujeres 47, hombres 52, ya no podrían trasladarse. Ahora con la reforma cambia un poquito, pero quería ponerlos en contexto para entender cómo efectivamente la reforma pensional nos va a afectar. Vamos ya con reforma. Bueno, la ley 2183 del 16 de julio del 2024. Esa es la nueva reforma pensional, la ley que determina cómo vamos a quedar en el sistema pensional en Colombia. Las prestaciones en el sistema de protección integral para la vejez van a ser vejez, pensión de vejez, una pensión de invalidez, una pensión de sobrevivencia. Todas y cada una de ellas tienen unas condiciones particulares para tener derecho. Bueno, un auxilio funerario hasta ahí está igual a la ley actual. La indemnización, perdón, ¿alguien habló? Vale. La indemnización sustitutiva o devolución de aportes para pensión de invalidez y muerte. Vea que desaparece la devolución de aportes en las pensiones de vejez. Ya no se les va a devolver a las personas el dinero ahorrado o que tenían en su historia laboral en Colpensiones y pago de incapacidad. Ahí está un cambio que aparece en la nueva ley. ¿Qué dice? Para lograr la pensión de vejez se debe tener en cuenta, primero, haber cumplido los 57 años las mujeres y 62 años los hombres y haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas en cualquier tiempo. Sigue las edades, pero cambió el tema de las semanas. Ya está aplicándole 1.300 sin importar en qué régimen esté. Ya les toca 1.300. Si recuerdan al comienzo los de los fondos estaban a 1.150, ya no, ya todos vamos a 1.300. Vamos a ir desglosando de a poco algunos cambios, ¿vale? Entonces, las semanas mínimas cotizadas que exigen para las mujeres, ojo con esto, hay que tenerlo claro, a partir de enero del 2025 se disminuirán progresivamente hasta llegar a 1.000. ¿Qué significa? Van a empezar a descontarle a las damas, como está en este cuadro, a partir del 1 de enero, van a disminuir paulatinamente las semanas de cotización para las mujeres. ¿Qué significa? Hoy 2024, 1.300 semanas. En el 2025, 1.275, en el 2026, 1.250, y van disminuyendo por cada año, 25 semanas, hasta en el 2036 llegar a 1.000. Perdón un Esto ya es, momento, yo interrumpo. Si todos están viendo la presentación en este momento, y creo que uno de los asistentes compartió pantalla. No, lo están Eh, viendo. ahí ya, ahí ya. ya, listo. Ya están viendo la Ahora, pantalla, por favor, la presentación de donde está compartiéndonos cómo cada año se van incrementando las semanas. Sí, ya Sí, se está señora. viendo. Listo, muchas gracias. Podemos continuar. vale, Diana, gracias porque yo no me he dado cuenta, no lo puedo detectar, gracias. Entonces voy a retomar porque este tema es importante en el caso de las mujeres, pero para que lo tengan presente porque se especula mucho y se piensa que ya el otro año las mujeres se pensionan con 1.000. No, la disminución es paulatina, cada año va disminuyendo en 25 semanas, hasta que ya en el 2036 se pensionarían con 1.000. En los fondos va a pasar lo mismo, sino que la disminución de semanas no va a ser 25, sino cada 15, y empieza en el 2026 hasta que en el 2036 todas las mujeres se pensionarían solo con 1.000 semanas. Entonces, ese es un cambio que quedó en la ley, pero que ya estaba por unos fallos de la Corte Constitucional. El del régimen de prima media era un fallo, el 197 del año 2023, y en el régimen de ahorro individual era la sentencia 054 del 2024. Pero fue incorporada en la ley, en el proyecto de ley y la ley que ya está firmada.
Entonces es un punto que a las mujeres les van disminuyendo las semanas. Insisto y discúlpenme porque empieza paulatinamente. Paulatinamente va la disminución de semanas. Tomen nota que más adelante abrimos micrófonos para que contestarles o aclararles las dudas que tengan. La vigencia de esta nueva ley, que dice la vigencia del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, previsto en la ley, estamos hablando de la 2183, entra a regir a partir del 1 de julio del 2025. Ahí todo esto que estamos viendo empieza a regir. Hoy en día seguimos como está con ley 100, ley 797. La ley empieza el 1 de julio del 2025. Aquí hay un punto importantísimo y por eso hacíamos mención a lo que actualmente está. Y es, todas las reformas pensionales tienen un tema de transición y esta transición permite que algunas personas sigan con la ley actual y que la reforma no les afecte. Pero adicional a eso, esta reforma trajo una oportunidad de traslado, si lo recuerdan, para aquellas personas que estaban en los fondos privados o colpensiones, que ya contaban con más de los 47 años las mujeres y más de los 52 los hombres, y que ahora no podían trasladarse, les dan la oportunidad en esta ley que se trasladen. Les dicen, ojo, ustedes pueden optar por el traslado, pero tienen que tener una condición muy particular. Primero, que las mujeres tengan 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia de la ley y los hombres 900. Me explico. Si un caballero el próximo año a la entrada en vigencia de la ley o en este momento tiene 600 semanas, no podría optar por la posibilidad de traslado porque no cumple el requisito de las semanas. O si la señora tiene 600, el requisito para que la persona se traslade de régimen y que no podía trasladarse porque estaba dentro de ese 10 años, es que tengan ya a la vigencia 750 semanas mujeres y 900 semanas los hombres. Siempre, siempre tienen que cumplir con la doble asesoría. La doble asesoría lo trata la ley 1748 y es que una persona que esté en un fondo privado en Colpensiones y quiera trasladarse hoy, eso viene desde el 2014, y quiera trasladarse, tiene que pedir la doble asesoría. Es acercarse, si está en un fondo, acercarse a su fondo, decirle, yo me quiero trasladar, hágame la asesoría, quiero que me asesore por qué me debo de quedar con usted, tengo que ir a Colpensiones y decirle, me quiero trasladar a Colpensiones, asesóreme por qué me conviene. Entonces él ya quedó debidamente informado de los pros y los contras de los dos y toma una decisión de traslado. Lo mismo sucede en esta oportunidad de traslado. Tienen que recibir la doble asesoría, ¿cierto? Y la oportunidad de traslado está tiene 2 años y fue a partir de la promulgación de la norma, que la promulgación de la norma está a partir de julio del 2024, la promulgación que fue cuando salió el decreto y cuando la publicaron en el diario oficial, que es distinto cuando la publico y cuando entra en vigencia. Para la oportunidad de traslado es cuando se publicó, se promulgó la ley. Ahí cuentan 2 años, o sea, terminaría en el 2026, en julio del 2026. Y la vigencia es en el 2025, para tener claro también. Y aquí viene el otro punto, y es ya el régimen de transición. De pronto muchos de los que están acá me preguntan, bueno, ¿quiénes de los que estamos acá nos cobija la nueva ley o nos salvamos de que nos cobije la nueva ley? Eso se llama régimen de transición. La transición permite que a unas personas la ley 2183 no les toque y sigan con el régimen como estamos, como se explicó al comienzo. Seguimos normal, no pasó absolutamente nada. ¿Pero a quiénes? Ojo con esto. Las mujeres con más de 750 semanas y los hombres con más de 950 semanas cotizadas a la entrada en vigencia de la ley. Esa es clave. 1 de julio del 2025. Entonces, las damas que al 1 de julio tengan más de 750 semanas o 750, siguen como está el régimen hoy en día. Y los caballeros que tengan 900 o más semanas, siguen. Nada de la reforma los va a cobijar. Bueno, entonces hay que tener claro también esa parte para
que se puedan pensionar con la ley 100 como está y lo modificado de la ley 797. Si de pronto es un poco enredado ahorita, tratamos de clarificar con las preguntas y algunos ejemplos. Entonces, mire, este cuadro es importante para lo que les mencioné. ¿Cuándo fue la promulgación de la norma? O sea, ¿cuándo la publicaron? ¿Cuándo se dio a conocer? ¿Cuándo salió en el diario oficial? Fue el 16 de julio del 2024. A partir de ese día, las personas que quieran optar por la oportunidad de traslado tienen 2 años, el cual terminará el 16 de julio del 2026. Entonces, el que se quiera trasladar por la oportunidad de traslado tiene 2 años a partir de julio. Pero el requisito para la transición es que yo tenga que tener las 750 semanas, ¿cierto? En 1 de julio del 2025. Entonces, es un poco complejo, pero en el buen entender es que las personas que tengan 750 semanas, las mujeres al 1 de julio del 2025, 750 o más, o los hombres más de 900 o 900 al 1 de julio, la reforma no los va a afectar en nada. Esta reforma pensional, ustedes escucharon mucho al gobierno que hablaba de unos pilares. Esta reforma tiene estos pilares. Entonces, existirá primero que todo un régimen único que se van a clasificar los afiliados por estos pilares. Entonces, hay un pilar voluntario, un pilar contributivo, un semicontributivo y un solidario. Digamos que la pirámide no necesariamente, pues sí podría ser de ese tamaño de acuerdo a la ubicación de los afiliados, pero no, el dibujo no lo pretendíamos con eso. El pilar solidario, primero, y también lo escucharon mucho, voy a leerlo, busca garantizar una renta básica para los adultos que se encuentren en pobreza extrema. Primera característica, pobreza extrema, mayores de 60 años si es mujer o 65 años si es hombre. Acrediten residencia en Colombia, también es clave. Primera, pobreza extrema, mayores de 60 mujeres, mayores de 65 hombres y que acrediten residencia en Colombia por más de 10 años antes de la presentación de la solicitud. Les van a dar como mínimo en la línea de pobreza extrema lo que certifique en el año 2024, que para la fecha sería 223.800 pesos. Bueno, ese sería el pilar solidario. Ahora viene un pilar semicontributivo. Y en el solidario dice renta básica. Renta básica. Para el semicontributivo ya hablan, perdón, de una renta vitalicia. Y habla a las personas mayores de 60 años si es mujer o 65 si es hombre. Y mire que ya no hablan de pobreza extrema. Aquí ya no hablan de pobreza extrema. Que también acrediten residencia en Colombia y que por lo menos tengan 300 a 1.000 semanas cotizadas. Entonces van a ya tener es una renta vitalicia. Ahí empieza a cambiar. Esto fue muy bueno porque cobija a muchos ancianos que nunca pudieron cotizar, por ejemplo, en el solidario, pilar solidario, y en el semicontributivo, aquellos que nunca alcanzaron por sus semanas a pensionarse, se les garantizaría una renta vitalicia. El pilar contributivo, aquí es donde están los independientes que por lo menos perciben más de un salario mínimo, los que somos empleados o trabajamos para una empresa, alguna entidad. Entonces, en este pilar ya convergen y entran a trabajar dos regímenes pensionales, los dos actuales, sino que ahora se va a llamar el componente de prima media, que sería Colpensiones, y el otro es el componente de ahorro individual, que serían los fondos. Pero ahora el nombre va a ser componente que se crearían en este pilar. Y por lo menos es que la persona pueda cotizar mínimo, un salario mínimo y hasta 25. Esto está muy parecido a lo que hay hoy en día. Nadie puede cotizar por debajo de un salario mínimo y nadie más puede cotizar por encima de 25 salarios. Y ahora viene el quiz del asunto, que es donde tenemos que tener también mucha precisión. Componente de prima media, para irnos acostumbrando. Componente de prima media, Colpensiones. Este va a estar integrado, este pilar, ¿cierto? Pilar contributivo, va a estar administrado por Colpensiones y recibirá las cotizaciones de las personas que ganen entre 1 y hasta 2.3 salarios mínimos. Entonces, todo el mundo que tenga o que reciba un ingreso entre 1 y 2.3 salarios mínimos, que son 2.990.000 pesos, tiene que cotizar en
en el componente de prima media. Ya no hay selección de régimen. No es que yo me gano 2 salarios y me quiero ir para un fondo. No, obligatoriamente, si no estoy en la transición, si no me cobija la transición, me tengo que cotizar en Colpensiones, que es el componente de prima media. Entonces, si yo me gano 2 salarios mínimos, ¿para dónde me mandan? Colpensiones, componente de prima media. Ah, no, pero yo quiero un fondo. No, señor. Ya no hay elección. Usted tiene que estar allá porque todo el que esté entre 1 y 2.3 salarios mínimos tiene que cotizar en el componente de prima media. ¿Y qué pasa con el componente de ahorro individual? A partir de los 2.3 salarios mínimos, aportarán en este componente. Entonces, si yo me gano 4.3 salarios mínimos, 2.3 se van al componente de prima media Colpensiones y los dos restantes, que superan los 2.3, se van al componente de ahorro individual. Ahí empieza ya la cotización va a depender de los ingresos de la persona. Entonces, no hay elección, sino dependiendo de mi cotización, mis aportes van todos hasta 2.3 al componente de prima media y el resto, hacia lo que supere los 2.3, al componente de ahorro individual. Aquí hay un ejemplo. Espero que sea entendible para poder precisar lo que estamos manifestando en este momento. Manuel y Andrea se ganan cada uno 5.510.000 pesos. Ellos aportarían para pensión el 16%, entonces el aporte que les harían a pensión sería 881.600. ¿Qué pasa? En el componente de prima media, como ellos ganan más de 2.3 salarios, entonces se van 2.990.000 pesos de esos 5.510.000 al componente de prima media y ahí pagaría el 16% de los 2.990.000, entonces pago 478.400 en el componente de prima media, Colpensiones. La diferencia, que son los 2.520.000 para completar los 5.510.000, se van al componente de ahorro individual y cotizarían 403. ¿Sí? Entonces, los 5.500.000 se dividieron 2.990.000, que son 2.3 salarios mínimos, al componente de prima media Colpensiones, y la diferencia por encima de los 2.3 salarios mínimos, o sea, 2.520.000, se los pagan al componente de ahorro individual. Así es. Aquí ya no hay, es que yo quiero elegir. Lo que sí se puede elegir es en qué componente del ahorro o en qué fondo del componente de ahorro individual quiere estar. Puede estar en Porvenir, puede estar en Scandia, puede estar en Protección, puede estar, pero tiene que cotizarlo allá. ¿Cómo está, digamos, el ejemplo? Y ahora vamos a hacer un símil de cómo quedaría la pensión. Si dado el caso hoy fuera, entonces, componente de prima media 1.300, ya es para los dos, 1.300. El ingreso base de liquidación que le daría, esto es un ejemplo bueno, para hoy sería de 2.600.000, el porcentaje de la pensión sería el 64%, entonces la pensión sería de 1.706.000 en el componente de prima media. ¿Y qué pasaría con lo que la persona ahorró en el componente de ahorro individual? Entonces entra como renta sobre los aportes acumulados, rendimiento más el bono pensional si existe, un capital por lo menos de 230, ya cambió, ya está como casi en 310 millones, y el valor de la pensión aproximada en el componente con lo que ahorró es de 800. Se suman y se da una sola pensión que pagaría Colpensión. Entonces la pensión sería de 2.506.748. Así funcionaría la actual reforma pensional. Y el pilar de ahorro individual es aquel que podrá aportar los afiliados pues que tengan capacidad de ahorro y ya inviertan adicional en portafolios del sector financiero y mejorar su ahorro pensional. Yo voy a parar un momento porque sé que el tema es bien álgido. No sé cómo lo manejamos, Daniela, si quién levanta la mano, si tienen preguntas y yo las voy contestando de una vez. Sé que es mucha información. No sé cómo quieran que lo manejemos. Hay unas adicionales que quiero contarles, pero en este momento sí quisiera hacer como parar y ya. Aquí, bueno, aquí ya levantó alguien la mano, dice Estefanía González. Yo tengo una pregunta. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Estefanía, cuéntame.
Mira, tengo una pregunta. Lo que pasa es que mi papá tiene 56 años, pero él todavía no tiene las 900 semanas para no entrar en la reforma nueva. Entonces, no sé el dónde leyó, la verdad, no tengo conocimiento, que para él tener las 900 semanas al 1 de julio, él podría comprar esas semanas, o sea, pagar esas semanas que le hacen falta porque realmente no son muchas para que él se pueda pensionar con la reforma de la ley 100, pues para que no lo acobije. ¿Eso sí se puede hacer? Listo. Bueno, Estefanía, vamos a precisar dos puntos. Uno, no es comprar. Uno no puede comprar semanas, uno no puede decir voy a como en un supermercado a comprar, no. Lo que pasa es que el gobierno nacional, antes incluso del tema de la reforma, eh, sacó un decreto por medio del cual permite que las personas que por omisión, dejaron de pagar, en especial los independientes, dejaron de pagar semanas, pudieran pagarlas hoy y recuperar ese tiempo, pero es por omisión, ojo, o sea, que demuestre, primero que todo la persona, en este caso tu papá, tendría que demostrar que ese tiempo que no lo pagó, sí tuvo ingresos y sí tenía capacidad para pagar y se llama un cálculo actuarial como independiente. Esa es la correcta definición. Yo entiendo, y discúlpame, no lo tomes a regaño ni nada, sino que el término comprar suena como algo tan sencillo y no es No, así. no, cotizar, sí, yo me expresé mal. La verdad es que él me lo transmitió de esa forma, pero sí es No, como tranquila. cotizar las semanas No, no, que no. él tenía pendientes. No, no, no. Y por eso te decía que no lo tomaras como a regaño, sino que a veces cuando hablamos y decimos, de pronto alguien va y dice, es que Oscar allá cuando hicieron dijo que podíamos comprar semanas. No. Entonces la explicación, Estefanía, es, si están en lo correcto, sí se puede hacer recuperar semanas que él dejó de pagar porque omitió no pagarlas, por una omisión. ¿Sí ves que es distinto el término? Y él tendría que entrar a determinar a través de un cálculo actuarial cómo y cuánto tengo que pagar y cómo demuestro que sí recibí ingresos. Eso sí, es legal y se puede hacer y el gobierno lo tiene establecido. Ahí yo ahora, si tú quieres, Estefanía, dejo mis datos y ya mañana casos como muy puntuales como el de tu papá los revisamos y analizamos cuál es la posibilidad que él tiene y todo. Bueno, pero sí, la respuesta es sí se puede recuperar tiempos, semanas que no pague como independiente por omisión. Digamos que esa es, sí existe la posibilidad. Listo, vale, muchísimas gracias, Oscar. Bueno, Estefanía, con gusto. No sé si alguien más tiene alguna duda. Sí, yo tengo una duda. Gracias, Oscar. Tú dices al principio de que uno de los cambios de la reforma es que ya no habría devolución de aportes eh, con el régimen de prima media. Eso entendería que si coticé ciertas semanas, no voy a lograr mi pensión, sea como parte de un aporte a Colombia o pasa con ese dinero. Sí, digamos, mucho de la ley tienen que reglamentarla a través de decretos y precisar. Bueno, no significa, Diana, que la persona, y es en los fondos privados también, allá tampoco va a ser devolución de saldos. Lo que el gobierno que quiere o lo que se pretende con esto es que la gente, en vez de recibir esa plata y en un año, en 6 meses ya no la tengan, se les va a dar como unos rentas más pequeñitas, unos ingresos, para que esa plata que iban a recibir en un solo pago lo reciban en proporción, ¿ya? Eso es lo que se pretende. No es que el gobierno se vaya a quedar con la plata, no es que esa plata se perdió, no, sino que lo que no quieren, porque, vea, uno por experiencia, la gente recibe, son dineros a veces muy pequeños, 20, 30 millones de pesos, uno a los 62 años, pues difícilmente puede hacer algo a no ser que sea de esos países echados para adelante que montan un negocio de la nada y al momento ya están bien. Por lo general, ese dinero que reciben se espuma, se pierde en un momento. Entonces, lo que el gobierno quiere es, yo le voy a respetar esa plata, pero se la voy a dar, es en unas rentas, en unos ingresos mensuales, dependiendo del capital y lo que le dé. Entonces, desaparece la devolución o la indemnización, pero sí va a tener un reconocimiento. Toca esperar es exactamente cómo lo van a manejar. Vale, muchas gracias.
Vale, Diana, con gusto. ¿Alguien más? No sé si lo de la transición quedó. Ay, aquí alguien escribió algo, pero no sé dónde lo veo porque en el chat no me sale. Yo puedo hacer como una conclusión coloquial de lo que entendí. O sea que actualmente nosotros, una persona que se pensione y sus últimos 10 años haya cotizado por 5 millones, pues si cumple las condiciones, pues recibiría una pensión de 5 millones. Ahora, pues ya, pues solo con el ejemplo que usted nos dio, pues ya no va a tener esa misma pensión, sino que va a haber una disminución en la pensión. Sí, sí, porque efectivamente si la persona, como en el ejemplo, ganaba 5 o gana 5 millones, ya hoy no va a poder aportar sobre los 5 para mejorar el promedio de los últimos 10 años, sino le va a tocar sobre 2.990.000 pesos. Entonces el promedio se le va a bajar. Claro, y eso afecta mucho a las personas que tienen salarios altos, 12, 13, 15 millones. Con 15 millones una persona que va a poder hacer 2.3 salarios mínimos, o sea, 2.900.000 en colpensiones, en el componente de prima media, y los otros 12 millones o 11 millones algo en el régimen de ahorro individual sobre ese salario. Entonces ya la pensión sí los va a afectar, obviamente. Por eso de pronto lo que creo que fuiste tú, sí, Estefanía, lo que pensaba tu papá de recuperar es porque sí, sí, sí se va a ver afectado. Lo otro es que hay que mirar la historia laboral de la persona, porque si ellos se ganan, si tu papá está sobre un mínimo, la persona está sobre un mínimo, pues igual le da, va a quedar con un mínimo, no le va a afectar. Ok, Alguien pregunta, vale, alguien pregunta en el chat, en la nueva reforma existe la pensión familiar? Sí, sí. Y siempre ha existido, solo que la pensión familiar eh, su- sufrió unos cambios, pero la respuesta es la pensión familiar sigue. Y la pensión familiar se da cuando, ojo con esto también, por favor, lo voy a decir ya que gracias a la pregunta, cuando la pareja de esposos, cada uno de forma individual, no cumplió el requisito. O sea, la señora llegó a los 57 y no completó las semanas, el señor llegó a los 62 y no completó semanas, une y le dan una pensión familiar. No es que yo llegué a los 62 y a mi esposa, mándeme esas semanas para conseguir una pensión. No, tienen que unirla y que ninguno de los dos, de manera individual, tuviera derecho a la pensión. Ahí se puede unir la pensión familiar. Y sí, la respuesta, la repito, sí está todavía incluida y sí estaba anteriormente. ¿Alguien más? Bueno, eso o me preocupa o me tranquiliza. O expliqué muy bien o quedamos ahí, pero no importa, vamos a seguir. Vamos a seguir y si de pronto alguien más adelante quiere decirnos algo, pues está. Espérame un segundito que me perdí. Otras novedades que trae el proyecto de la reforma. No, esto ya quedó mal. La presentación no es proyecto porque ya es una ley. Entonces, ahí aclaro, ya es una ley. ¿Cómo qué otras cosas trae? Dice, la determinación de la base de cotización para los trabajadores independientes. Esto es que ya va en una normalización para el trabajador independiente que aún hoy en día existe porque la UGPP obliga a que todo independiente tiene que cotizar sobre lo que realmente perciba, ¿sí? Entonces van a haber unos ajustes sobre estas bases porque es que hay independientes que ganan, es un ejemplo, ojo que es un ejemplo, 10, 12, 8 millones, pero cotizan sobre un mínimo. Entonces, la idea es regularizar para que la persona sí cotice sobre lo que realmente percibe. Beneficio para madres o padres con hijo inválido. Resulta que hay unas pensiones especiales por hijo inválido, pensiones anticipadas por hijo inválido, y estas lo que permitían, voy a hablar lo que permitían, era que la madre cabeza de familia o el padre cabeza de familia que tenía un hijo inválido y que no tenía con quién dejarlo, que le tocaba cuidarlo, si cumplía unos requisitos, como es el mínimo de semanas 1.300, podía pensionarse anticipadamente con la condición de irse a cuidar a su hijo a la casa. Entonces, ese beneficio de madres también se va a mantener, el beneficio para las madres y padres con hijo inválido o con discapacidad. El beneficio de semanas para las mujeres con hijos, no sé si lo habían escuchado, eh, a las mujeres que hayan tenido hijos, por cada hijo les van a tener en cuenta 50 semanas
cotizadas, hasta 3 hijos, o sea, hasta 150 semanas. Pero ojo con esto, es clave que lo tengan claro. Solo se puede hacer beneficio discúlpenme de este beneficio, pueden otorgar este beneficio si la mujer llegó hoy y va a pedir su pensión y le hace falta semanas. Entonces llegó hoy en 1.300, por ejemplo, 1.300, pero tiene 1.250. Entonces le faltan y tiene un hijo. Ahí sí le tienen en cuenta para que complete las semanas. No es que la señora tiene 1.300 y tengo 3 hijos, súmeme 150 para mejorar mi pensión. No, es solo en el momento en que necesite de esas semanas para completar el requisito. Hay que tener claro eso, pero igual es un beneficio muy bueno. Una prestación anticipada de vejez después de unas revisiones que se tengan que hacer. Si la persona está próxima a pensionarse o ya llegó a la mayoría de edad y le faltaron semanas, poquitas semanas, unas semanas, le hacen un cálculo actuarial de equivalencias, denominan así, y le dan la pensión y de su pensión le van a descontar lo que le hacía falta para completar las semanas. ¿Ya? Entonces, ese es un beneficio que no existía y se va a dar. Pensión de invalidez o pensión por pérdida de capacidad laboral, esa también está. La pensión familiar que hablábamos ahorita también está en la reforma. También van a empezar a recibir cotizaciones por periodos inferiores a un mes o por días o por semanas, que es de pronto aquellas las señoras del servicio doméstico o que no completaban el mes completico para la pensión, sí lo pueden hacer inferior a los meses y por días. Y pensión anticipada de vejez por invalidez está dentro de eso. Dicen, preguntan, oiga, ¿nos van a incrementar el aporte? No, la cotización va a seguir siendo la misma para pensión de vejez, que es el 16% sobre el ingreso base. Lo que sí va a cambiar es la cotización en el Fondo de Solidaridad, que eso, ¿qué corresponde? Por ejemplo, a las personas que ganan entre 4 y menos de 7 salarios mínimos, entre 4 salarios mínimos y menos de 7 les van a descontar 1.8 adicional al 16. Entre más de 7 y menos de 11, el 2.5, más de 11 salarios mínimos y menos de 19, el 2.8, y más de 20, 3% adicional a esto, que es el Fondo de Solidaridad Pensional, que va a permitir ayudarle a las personas que no tienen la capacidad económica para una pensión. Y los pensionados les van a poner también incrementar el fondo, que son entre 10 salarios mínimos y hasta 20, un 1%, y más de 20, 2 salarios. Entonces ellos se van a ver de alguna forma afectados, pero pues son las personas que más ingresos tienen. Oscar, qué Estas son... pena. No, tranquila. Es que hay preguntas por Facebook, por el live. Entonces, pues para ver si puedes resolver las dudas de las personas. Por acá Claro. pregunta Catalina Marulanda que si es militar, que si puede solicitar alguna asesoría personalizada. Sí, que es militar, ella. No, pues me Entiendo. imagino que una pregunta por algún familiar o algo así, pero pues puso ahí esa Ah, pregunta. sí. Sí, claro, una vez terminemos, yo dejo compartida los datos de nuestra empresa, el chat, el WhatsApp, y se coordina una llamada, la asesoría es gratis. Ya si hay que hacer algo adicional, pues no, pero sí los atendemos, claro, por supuesto, de eso se trata, aprovechar este convenio que tenemos y que ustedes se vean beneficiados. Estamos aquí en Cali, en Unicentro, pero sí, claro. ¿Qué otra pregunta, Dani? Listo. Pregunta Yamile Rodríguez. Si una persona se acoge a la anterior reforma y cumplió las semanas, tiene en el fondo privado 100 millones de pesos, tiene 45 años, ¿es posible retirar ese ahorro? Entonces, aclaro, si cumplió las semanas, o sea, si está en transición, sigue como está, pero tengan presente, y lo dejé al comienzo, que la única forma para que le devuelvan a la persona ese dinero es que haya cumplido la edad. Entonces, si es ella una mujer hasta los 57 años, que no complete más de las semanas requeridas, que serían 1.150, y no tener por lo menos el capital, que hoy son 330 millones. Si no reúne nada de esos requisitos, ni la semana ni el capital, sí le devuelven la plata, pero a los 57, no ahora, no ahora.
Ok, por acá tenemos otra pregunta. Si me gano dos mínimos hasta los 52 años y tengo 1.400.000, bueno, la pregunta realmente está un poco confusa. Dice, si me gano dos mínimos hasta los 52 años y tengo 1.400.000 semanas, ¿con cuánto quedo pensionado? Ya no estoy cotizando. No, ahí sí nos toca entrar a verificar porque no le puedo, no podríamos darle ese dato Sí. así. Pero lo bueno, eh, Oscar, aquí te interrumpo, y es que este es el objetivo de la charla, que veamos que muchas veces es necesario tener asesoría. Y la idea es que al final de esta charla podamos generar unos espacios para revisar cada uno de esos casos. Y va a haber muchas preguntas que van a resolverse de manera gratuita, y va a haber casos en los cuales veamos que todavía son una historia más profunda y que ustedes van a dar cuenta que es muy fácil acceder a ellos también. Incluso si fuera paga, no es posible. Entonces, claro que sí, que esos casos se pueden revisar y vamos a empezar a usar, Daniela, el link para que puedan dejarlos, generar unos espacios posteriores con nosotros. Listo, perfecto. Y hay una última pregunta por acá por Zoom. Pregunta Claudia Hoyos. ¿Los pensionados actuales se ven afectados de alguna manera con esta reforma? sí, con lo que les comenté, fíjate que es que, un segundo, se van a ver afectados. Ahí están viendo nuevamente, no, Sí, ya me- dejaste de compartir. espérame que es que no sé, dame un segundo. Sí se van a ver afectados, pero como lo mencioné, aquellos pensionados que estén cotizando, por ejemplo, entre 10 o que ganen mejor, entre 10 y hasta 20 salarios mínimos, van a tener que pagar un 1% sobre el valor de la pensión. Y más de 20 salarios mínimos, el 2%. De resto, no, el resto de los pensionados no se van a ver afectados en absolutamente nada. Lo vi por aquí en el chat, dame un segundo. ¿Qué número identifica la ley? Es la 2183. La ley la 2183 del 16 de julio. Espérate. Ah, bueno, ya también dije la ley, si ya tomaron nota. Listo, entonces voy a volver a retomar acá. Y lo que dijo Diana, sí, Diana es cierto. O sea, lo importante es que acabamos de abrir, este es como el lanzamiento de esta alianza que tenemos y ustedes pueden contactarnos a través de tu comunidad, a través de esto seguro, cómo lo manejen, y nosotros les damos esa asesoría. Si a mí me llaman y me hacen unas preguntas, yo con mucho gusto les respondo, no tiene costo si van a la oficina porque necesitan asesoría, no. De ahí se puede generar algún trabajo que se necesite, pues eso se hace. Pero por el momento lo que necesiten en el tema de asesorías pensionales, mejor. Mire, hay una pregunta que no la han hecho, pero la voy a hacer. Yo mismo me voy a preguntar y les voy a contestar. Dice, si todos debemos afiliarnos a Colpensiones, ¿qué pasa con los aportes que realicé si estoy o estuve afiliado a un fondo privado? Ustedes recuerdan que el presidente actual, el doctor Petro, decía que iban a cogerlo de los fondos, que para hacer carreteras, para hacer inversión. Eso fue un momento de oscuridad cuando él dijo eso, eso no lo podía hacer, pero para blindar el tema, los recursos que administran los fondos y que las personas ahora se van para colpensiones, siguen siendo administrados por por el fondo, perdón, siguen siendo administrados, eso no lo va a utilizar nadie y la persona sigue cotizando en el componente de prima media. Entonces, ese dinero no se va a perder, ese dinero no va a tener una destinación distinta a la que hoy está. Era para precisar ese punto. Veo que hay alguien preguntando, o es impresión mía. No, está bien. Ah, alguien escribió aquí. Bueno, Diana, sí, ahí colocó la línea de WhatsApp por donde pueden hacer la consulta. ¿Sí, Diana? Así es. Ah, listo, vale. Para que la miren en el chat, por favor, canalicémoslo a través de esta línea
Así también ustedes saben que lo están haciendo, pues con las personas que son y que no van a tener problema. Igual nuestras, nos pueden visitar o consultar, Dios mío, en nuestra página de Facebook, Instagram, LinkedIn, en videos en YouTube tenemos varios videos, en TikTok, ahí los invitamos. Entonces, bueno, ustedes me dirán si tienen alguna otra pregunta, si quieren que les aclare algo, si me faltó algo, como alguien me preguntó lo de la pensión familiar y quieren, pregunten, por favor, para eso estamos. Oscar, ¿cómo le afecta este cambio a las personas que residen en el exterior y han continuado como con su proceso de cotización? Igual, gracias, Saray, buenísima la pregunta. Igual. Y es claro que todo el colombiano que esté por fuera de Colombia, residiendo en el exterior y cotiza, le aplica todo igual como está el tema hoy y la reforma. O sea, me puede llamar alguien de Estados Unidos, de donde esté, le es igual, Saray. Tiene que cumplir las mismas condiciones, tiene que pagar lo mismo. Si no tiene las 900 o las 750 semanas, no está en transición, entonces lo va a cobijar la nueva ley. Es igual, igual, igual. Lo único que sí cambia es que si quieren hacer parte del fondo solidario, pues sí les exigen que por lo menos hayan cotizado o estén radicados en Colombia, por lo menos 10 años en el pilar solidario y en el semicontributivo también, que son los pilares como muy humanitarios que trajo el gobierno y que es para ayudarle a la gente de fuera. Porque es que alguien me decía, yo voy a aplicar al régimen subsidiado, pero es que vivo en España. Pues uno dice, pero pues, o sea, ese es un beneficio para el colombiano que esté aquí residente en Colombia, porque es el que está en extrema pobreza o el que no alcanzó las semanas. Pero el que está cotizando normal, igual, o sea, no les va a cambiar para nada. O mejor, le aplica lo mismo de lo que estamos hablando acá, Saray. ¿Tú nos podrías explicar, Oscar, un poquito más sobre el tema de la pensión por vejez anticipada que nos mencionabas ahora, hace un rato? Sí, es que, claro, resulta que muchas personas, cuando llegaron a la mayoría de edad, les hizo falta semanas. Entonces, o tenía que cotizar más tiempo, o a veces no tenían cómo pagar, entonces terminaban pidiendo lo que hablábamos hace un momento, la devolución o la indemnización. Entonces, el gobierno, previendo eso, le dice, vea, Oscar, usted tiene 1.200 semanas, o sea, me debe 100 semanas. Ya cumplió la edad, entonces yo le voy a liquidar su pensión, lo pensiono, le hago el cálculo correspondiente con lo que tiene y le voy a ir descontando de su pensión las 100 semanas que me está debiendo, o sea, los 2 años. Y para que usted se ponga al día, pero lo voy a pensionar ya. Esa es una especial que está ahí. Obviamente, vuelvo y repito, la ley está, tienen que salir muchos decretos, pues reglamentando cada uno de los procedimientos, porque pues eso tiene muchas arandelas, pero más o menos la figura es esa. La otra es la pensión, bueno, la anticipada por hijo discapacitado, que esa sí ha estado. Pero creo que era esa era la pregunta, Diana, ¿sí? Oscar, Claro que sí. respecto a eso que acabas de decir, un ejemplo. Si en este año la persona cumplió los 62 años, no alcanza las semanas, pero está pues todavía no está vigente la reforma, o sea, él puede esperar hasta el próximo año para que se pueda pensionar de acuerdo pues a las semanas que tiene cotizadas o definitivamente ya le tienen que hacer la devolución del dinero. ¿Puede escoger? Pero mira, ojo por una cosa, porque entonces hay algo que tenemos que tener claro. Si tú me dices que está ya, que le faltaron poquitas semanas, eso quiere decir que tiene 1.000 o 1.100, ¿cierto? Un ejemplo. De acuerdo a lo que yo les dije y de acuerdo a la ley, él está dentro del régimen de transición y todo esto de la reforma no le aplica. Él sigue como está Ah, hoy en día, o sea, él no le ok, aplica porque él Bien. ya está por fuera. ya, ok, gracias. Esa barrera, no, tranquilos, o sea, no crean que cualquier pregunta que ustedes hagan, como decían en la universidad, no crean que es boba ni nada, porque es que de eso se trata, de entender bien. Y me parece, espere, voy a poner otra vez la diapositiva de la transición, porque es que de ahí nace quiénes nos vamos a ver afectados y quiénes no, ¿cierto? Espérame un segundo.
No sé por qué me está tomando el pelo. Ahí están viendo, sí. Listo, mire. Transición. ¿A quiénes la ley 2183 no afecta? O sea, la reforma pensional no afecta. A las mujeres que al 1 de julio del 2025 tengan más de 750 semanas y a los hombres que tengan más de 900. Este grupo de personas se les reconoce como que están en régimen de transición y van a seguir con las mismas condiciones de hoy en día. ¿Qué es? Que se pensionan con 1.300 semanas, que se van a pensionar con 1.150 en el fondo, que si no completaron el capital ni las semanas en el fondo les devuelven la plata después de que cumplan la mayoría de edad, que son los 57 y los 62, la indemnización sustitutiva, que los van a pensionar con el promedio de los últimos 10 años, que cotizan en el Colpensiones. Bueno, eso sigue igual. A ellos no les va a afectar, ni puede uno decir, pensando en lo que Daniel decía, es que voy a esperarme para beneficiarme. No, ellos quedan exentos de eso. Yo no puedo optar porque me cojo un pedacito de Pero, acá ni... pero ahí dice semanas, no edad. No, por O eso, la edad, semanas. No, semanas. independientemente. Ah, bueno, si yo tengo los 60 años, pero tengo 500 semanas, o sea, el 1 de julio no llegué, entonces puedo tomar, entrar a la reforma. Puedo, no, te tocó. Eso, Ya bueno, tocó. sí, pues ya me tocó porque Sí. independiente de mi edad, ok, No, gracias, es que ya no, me sí, quedó claro. nunca se habló en esta transición, nunca se habló de edad. Nunca se ha hablado de que tenga más de 40 más nada. Es semanas y ya. Oscar, quisiera que nos contaras de manera breve qué pueden encontrar nuestros afiliados con TG, qué servicios pueden encontrar, cómo, porque todos tenemos dudas de pensiones y muchas veces hay incertidumbre, pero si yo quiero despegarlas, ¿qué puede encontrar en qué puede ayudarnos TG? Mira, voy a, voy a, voy a contestarlo de la manera más sencilla. Por ejemplo, todas las preguntas y dudas o asesorías en tema pensional, incluso laboral, pueden consultarnos a nosotros de acuerdo con la alianza que ya tenemos. O sea, quedan tranquilos de que es una empresa que lleva 21 años, que está certificada por el sistema de gestión de calidad, entonces lo pueden hacer. Uno, que tengo problemas porque la pensión de invalidez de mi primo, mi familiar, de mi amigo, no me la quieren dar o la personal. No me quieren calificar, no me quieren dar la PCL, todo eso nosotros revisamos, tenemos médico laboral y tenemos abogados especialistas para el reconocimiento de pensiones de invalidez. Que es que me llegó Colpensiones o la UGPP a cobrarme una plata de hace unos años que no pagué. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me asesora? Nosotros le ayudamos con todo el tema de depuraciones de deuda o de pagos a la seguridad social. Lo que decía Estefanía, las personas que hoy en día quieran pagar cálculos actuariales como independiente porque omitieron hacer pagos y quieren hoy ponerse al día, nos consultan para asesorarlos con ese proceso y mirar así si recuperan o no o pueden recuperar la transición. Personas que ya están pensionadas, personas pensionadas que crean que su pensión no está bien reconocida, que el porcentaje no le quedó bien. Hay una norma reciente, un fallo de la Corte, porque las pensiones, Colpensiones, cuando la persona tenía hasta 1.800 semanas, le tenían en cuenta. Si la persona tenía 2.000 semanas, las 200 semanas hacia arriba no servían de nada, pero ya hay un fallo de la Corte que permite que se reliquien esas pensiones. Entonces se puede hacer reliquidación. Las personas que están en fondos privados, ojo con esto, por favor. Las personas que están en fondos privados y ya la señora cumplió los 57 o ya el caballero cumplió los 62, no se puede ver beneficiado de ese traslado oportuno o de la oportunidad de traslado. Ya no, porque él dice que estén a menos de 10 años y esa persona ya cumplió. Nosotros tenemos el mecanismo para que se pueda trasladar a Colpensiones y se beneficie una pensión. Entonces, traslados de régimen, cálculos actuariales. Las personas amigos o conocidos que estén en el exterior, pueden cotizar desde el exterior aquí en Colombia. Nosotros vamos a Europa 2 o 3 veces al año a asesorar de forma personal a las personas allá para ayudarlas. En Estados Unidos, en cualquier país del mundo, cualquiera, tenemos hasta de Indonesia, de Filipinas, están cotizando en Colombia y pueden tener su pensión. Entonces ellos también pueden recibir asesoría, esos amigos y familiares. Eh,
situaciones de recuperación de incapacidades para las empresas. Bueno, hay una cantidad de abanicos en ese tema de las pensiones que nosotros les podemos ayudar con esas dudas y con lo que necesiten. Muchas gracias, Oscar. Vale, Diana, muchas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Esperamos que este no sea, este es el preámbulo y el inicio de una alianza que nos va a ayudar a llegar a ustedes y que ustedes tengan un beneficio con nosotros y con tu comunidad. La idea es seguir haciendo este tipo de conversatorios de muchos temas, porque hay muchos temas más para hablar. Entonces, este es como el inicial. Y de pronto no voy a ser yo, pueden ser nuestros abogados o alguno de los otros socios que quiera poner la cara acá. Yo estoy en Cali, nuestra oficina está en Unicentro y nada, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí. Muchas gracias, Oscar, por esta conferencia tan importante pues para todos nuestros afiliados y como dijo él, ya saben que vamos a tener más de estos espacios para que se puedan seguir uniendo y siguiendo a nuestras redes sociales para toda la información que se viene más adelante. Muchas gracias a todos por haber participado. Que estén muy bien. Hasta luego, feliz noche. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias.